Bien, estamos sobre la hora, vamos a dar comienzo entonces a esta reunión de estudio bíblico, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teníamos para hoy Evangelio de Mateo, capítulo 5, del verso 27 al 30, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Amén. Amén. Bien, esta es la partecita que tenemos para ver, a ver qué es lo que vamos a estar tocando de esa parte, qué es lo que me dicen cada uno y después ahí redondeamos y vemos todo lo que quiere el Señor Jesús decir. Y más o menos como está escrito así, que lo que dice, yo lo tomo así. Lo que sí no entiendo, si la mujer si la mujer no participa, nada más que porque el hombre la vio, ya también fue adúltera con él, o no nací. No, claro, nosotros vamos a ubicarnos en el tiempo para ver, para interpretar esa partecita, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver qué es lo que tiene, y vamos a ver esa parte. ¿Quién más? ¿Qué otra vamos a ir viendo? Yo pienso que ahí donde dice la pastora de la mujer, que ella dice que la mujer también adulteró con el hombre, no. Si es mujer o es hombre, ambos, pero es la persona que mira a la otra persona en su corazón, que ya está en el corazón eso, entonces Dios lo ve como adulterio, como pecado. No sé si me explico bien. Yo veo que de cualquier forma, como que uno está adulterando de cualquier forma. Mirando, haciendo. Yo también, o sea, es lo que el Señor Jesús ahí hace entender, la intención que está dentro. Claro, es lo que lo hace obrar. Ya sea también como digo, no solamente en el hombre, sino que también en la mujer, la actitud y la intención, como decía nuestra pastora, solamente mirar, va para los dos, vamos a decirlo, no solamente en el hombre, sino que también la mujer, que si mira de una forma codiciosa al otro, ya está adulterando o pecando. Ya tiene una parte mala, como dice, después del cuerpo, ¿no? Vale. Ya adulteró con ella en su corazón. No se está refiriendo, si el hombre la miró a la mujer, no es que la mujer también adulteró, porque la mujer a lo mejor no está ni enterada. Es el que mira a la mujer codiciándola. Para mí lo que yo entendí o lo veía, que siendo el hombre y la mujer es igual, Sí, mirando de esa manera. Habla para los dos. ¿Opine? Sí, esa opinión ya nos dio la confianza al pastor para poder opinar. Después nos va a corregir. Claro, después vemos que, claro, después vemos qué es lo que, porque acá es lindo que el concepto que nosotros tenemos podamos ver si se allega a lo que el Señor dice o nos corrige el concepto que nosotros tenemos. Eso es lo que yo trato. Si yo se los digo de primera qué es lo que es, ¿no es cierto? Cómo está escrito, ahí es donde
es como que yo les cerceno a ustedes, les corto, no les dejo a ustedes lo que ustedes interpretaron de la palabra. Yo no quiero eso. Yo quiero que si ustedes ven que hay algo que corregir, se pueda corregir con lo que la palabra dice, ¿eh? Pero no decirle, no, no es así, porque en esto tenemos que ir viendo los conceptos y lo que entendemos cada uno. A lo mejor nosotros nos vamos por lo que una palabra dice y es lo que nosotros tenemos que aprender, aunque la idea no sea así. Por eso es que vamos a responderlo de esta manera, ¿no es cierto? Ahí es lo que vamos a ver. Porque en la palabra adulterio, ¿qué les parece que quiere decir la palabra adulterio? Cuando alguien adultera algo, en una oportunidad te explicó, por ejemplo, que con un esmalte de uña uno le pone acetona, ya adulteró el contenido de eso. O la leche con el café, puede ser. Así como adulterar lo que ya estaba de una manera. Claro. Ahora, adulterio, ¿no es cierto? Es la palabra que estamos tratando y es la palabra que trata el Señor acá en esto que nosotros estamos leyendo. Y vemos que después hay una palabra que es similar, que es fornicar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, en este caso, vamos a tratar la palabra adulterio, y para que quede claro lo que tenía y lo que traía la pastora Sandra, ¿qué significa la palabra adulterio? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿De dónde sale la palabra adulterio? Decía y la pastora que era cuando el hombre miraba a otra mujer. Ofelia decía, no, me parece que si la mujer mira al hombre, y el hermano Jorge decía, no, y si la mujer mira al hombre y es igual, si se puede aplicar la misma palabra o no, suponiendo que en esto nosotros lo querramos ver como igual. Para saber si es igual, como nosotros lo queremos ver o no, tenemos que saber qué es lo que quiere decir la palabra adulterio, y eso es lo que vamos a ver. Y sí, todo lo que está compuesto de una sola sustancia y uno le agrega otra sustancia a eso, entonces si uno no quiere que sea una tercera sustancia, hay una sustancia, si yo le agrego algo a esa sustancia, tengo dos sustancias juntas, ¿no es cierto? Ya el café y la leche, el vino y la soda, o el vino y el agua, ¿no es cierto? Ya son dos cosas distintas. Si yo de esas dos cosas quiero hacer una tercera, ahí ya tengo tres cosas, ¿no es cierto? Ya está compuesto, ya. No es vino puro, si es vino y agua, no es agua pura, si es agua y vino, ya sería una mezcla de vino con agua, sería una tercera, ¿no es cierto? Porque dos sustancias hicieron una tercera. Ahora vamos a ver con la palabra adulterio. La palabra adulterio viene, la raíz de donde se saca la palabra es de útero. Dice ad, que se agrega un útero. Un útero sirve para dar vida, ¿no es cierto? Y entonces está hablando de que como el hombre era el dueño del vientre, ¿no es cierto? Dios cuando le hace la promesa en Deuteronomio dice, y será bendito el fruto de tu vientre, no se lo dice a la mujer, se lo dice al hombre casado que tiene esposa, que Dios iba a bendecir el fruto del vientre. Bendecir el fruto de tu vientre no se lo dice a las mamás, se lo dice a los papás. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el vientre era propiedad del hombre. Entonces la palabra adulterio viene de otro útero, que no es el útero que le corresponde. Eso es lo que significa la palabra adulterio. Un útero que no corresponde. Ahí entendemos por qué la mujer, si es lo que decía la pastora Sandra, no puede cometer adulterio. No puede, porque ella es la dueña del útero, en ese caso. Entonces no es que se apropia la mujer de otro útero. Sí, el hombre, cuando comete adulterio, va a un útero que no es el que le corresponde. ¿Se entiende esa parte? A lo mejor no me puedo explicar bien, pero quiero que
Eso es lo que yo quiero que vean. Entonces la mujer ahí no tendría nada que ver. A ver, ¿ahí cuándo? Ahí cuando la mira en el párrafo. Claro. No, por eso es que acá le está hablando al hombre y está culpando al hombre. Por eso nosotros cuando el Señor va a juzgar el caso de adulterio, ¿no es cierto?, que le traen a la mujer, Señor, esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Bueno, la mujer no podía cometer adulterio, porque estaba con su propio útero. Había otro que no era el dueño del útero, que estaba ahí, que fue el que nos fue traído, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros tenemos que, para poder entender lo que el Señor le está diciendo, le está hablando a los hombres. Esto no quiere decir que si una mujer está casada con un hombre y quiere ir atrás de otro hombre, procede y le cabe lo mismo. Si es el coito lo que quiere realizar, estaba prohibido para los dos, tener el coito fuera de la pareja. Y ahí es donde más se usa la palabra fornicación, que muchas veces uno lo tiene como sinónimo, ¿no es cierto? O como que habla más o menos de lo mismo, de un coito que no es legal, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Pero acá, por eso el Señor le está hablando a los hombres, porque el hombre, y le está previniendo al hombre que no vaya a otro útero. Quiere decir que le está hablando a todos los que están en pareja o casados. No le está hablando a los solteros acá, No le está hablando a los solteros. Y por eso se cita, si ustedes ven ahí en la Biblia y ustedes leen ahí, tienen la cita de Éxodo, ¿no es cierto? Sí. Capítulo 20, es donde está la cita que manda, donde en el verso 14, ¿no es cierto? Éxodo 20, 14. Claro, no cometerás adulterio. Ahí le dice al hombre. Esto es lo que era una sociedad patriarcal y siempre se tomó de esa manera. El pueblo de Israel siempre fue así. Todas las leyes en el pueblo de Israel fueron así de esa misma manera, ¿no es cierto? En el pueblo de Israel la mujer no podía celar al marido y acusarlo ante el sacerdote, pero sí el marido podía celar a la mujer y acusarla ante el sacerdote. Y ahí iban, el sacerdote tomaba de la ceniza que había sacado del altar, las mezclaba con agua, les hacía beber el agua y dice que se le caía el vientre, entonces era considerada que esa mujer había cometido una infidelidad. Y bueno, entonces ahí el marido estaba en libertad y podía darle carta de repudio. Esto es lo que el Señor está avalando. Después va a decir, a no ser que fuera por causa de fornicación, ¿no es cierto? Cuando el Señor consiente, que es lo que vamos a ver después en el divorcio. Por eso es que primero debemos entender esto que el Señor está diciendo para poder comprender por qué después el Señor va a decir y va a tolerar algo, pero debemos entenderlo así de esa manera. Por eso es que cuando se nos plantea a nosotros el estudiar un tema, nosotros tenemos que ambientarnos cuándo fue dicho, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo fue dicho esto? Fue dicho hace 2000 años atrás, esto que el Señor dijo. Fue escrito hace 5000 años, lo de Éxodo 20:14. ¿A quién le fue dicho? A los hombres que estaban casados. A ellos, eso es lo que nosotros tenemos que seleccionar cuando hablamos. ¿Se lo dijo a un soltero? No, porque no tenía útero el soltero. No era dueño. No había pagado una dote por un útero. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso no iba a cometer pecado. No, sí, pero era otro pecado. La acción podía ser la misma, pero el pecado era otro. Entonces, en esto, lo que el Señor está diciendo, que nadie vaya y engendre hijos. No lo está hablando el Señor acá
por la lascivia de tener el anhelo, el deseo de que, bueno, tenía un cuerpo lindo y quiero... No iban por eso. Nosotros entendamos que en la sociedad en la cual estaba dirigida esta palabra se buscaban las mujeres más robustas para que salieran los hijos más robustos. No se buscaban las flaquitas que no tenían, no eran esas las mujeres preferidas para procrear. De hecho, nosotros lo vemos cuando Isaac prefiere a Esaú en vez de preferir a Jacob, ¿no es cierto? Porque dice que era hábil, que era diestro en la casa, que sabía, y el otro estaba siempre en la tienda con la madre. Entonces, vemos que es lo que Dios escogió, aquel que valoraba, cuidaba y quería una familia, que al que le gustaba andar cazando por ahí, despreocupándose de lo que pasaba en la casa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver y evaluar cuando vamos a estudiar un tema. Y como justamente estas partes son de estudio, a lo mejor son un poco aburridas, pero a mí me toca hacerlo antes que presentárselo a ustedes, así que esta es la parte que uno tiene que ver cuando uno va a sacar un tema, ¿no es cierto? Entonces acá, si nosotros nos ambientamos, el Señor Jesús le está hablando a los hombres, está hablando a los hombres que están casados y le está diciendo que no codicien el útero o el vientre de otra mujer para tener hijos para ellos, que no lo hagan. Entonces ahí es, ¿por qué? Después si se descubría que esa mujer había tenido relación con otra persona, volvía con la persona que le había engendrado el hijo, ¿no es cierto? Y lo vemos ya en el caso de David y Betsabé. Vemos que después que Urías Eteo murió y ella estaba embarazada, volvió y fue esposa de David, ¿no es cierto? Y sea que había cometido adulterio. El Señor lo acusó a David, no a Betsabé, ¿no es cierto? No acusó a Betsabé. Claro que sí era. Ella podría haber dicho no, podría haber reclamado. Sí pagó la consecuencia. Ella fue quien perdió el hijo y David la consoló, ¿no es cierto? Y le dijo, bueno, el hijo este otro que te nació va a reinar y va a ser rey, se lo prometió. No se lo prometió, el hijo se llamaba Yedidías, ¿no es cierto? Y el Señor dijo Salomón, que es el que hizo las paces, el pacificador, ¿no es cierto? Pero ahí vemos que vino y la tomó como mujer el rey. Claro que mucho no le costó, porque si le gustaba y la deseó y la codició, no es que se sacrificó tomando a Betsabé, ¿no es cierto? Pero bueno, el Señor le dijo, tu pecado ha sido remitido en el mismo momento que el Señor lo acusó del pecado, ¿no es cierto? De ahí es donde sale el Salmo 51, ¿no es cierto? Si uno lee el Salmo 51, es justamente como el Señor hizo que David se sintiese y escribiese ese salmo. En esta partecita, esta primera parte que nosotros estuvimos viendo hasta acá, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí está citando Éxodo 20:14, ¿no es cierto? Que es lo que estaba escrito en la ley. Ahora él le dijo, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora ellos sabían bien cuál era el castigo del adulterio. Entonces, que debían ser apedreados, ¿no es cierto? Que debían ser cortados. Ahora, ¿qué le está diciendo el Señor? Ustedes son cortados. Ser cortado significaba no estar en la presencia de Dios. Entonces quiere decir que para eso, como dice la palabra, que desde lejos Dios oye el pensamiento. Entonces acá vemos que los pensamientos, en este caso específico está hablando del pensamiento del hombre que quiere hacer lo que no debe hacer para tener hijos para sí, ¿no es cierto? Está hablando de ese caso específico el Señor. No lo mezclemos con otros temas que son más complejos. El hombre podía tener la libertad de ir y tener relaciones con una ramera y podía pagarle, como hizo Judá, ¿no es cierto?, cuando tomó a Tamar, y de ahí donde sale después y que la quiere mandar a matar, y ella le dice, ¿de quién es este bordón? Y esto, dice, es el padre del hijo y ahí habla, ¿no es cierto? Bueno, pero es otro tema que es aparte, para no mezclarlo con este, a quien el Señor le está hablando.
Entonces, si el Señor le dice, bueno, antes de cometer este acto, ¿no es cierto?, que más vale, y fijémonos que está el Señor haciéndole ver algo que, si uno pide que lo expliquen, no es tan sencillo. Dice la palabra, si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho, quiere decir que con el ojo izquierdo lo podía ver para adulterar, está diciendo si tu ojo derecho, ¿no es cierto? Si tu ojo derecho, dice el Señor Jesús, acusa al ojo derecho. Vemos nosotros que siempre se tenía que la derecha o la diestra era lo que era justo, Por eso se llama derecha, y derecho se llama también a lo que lleva la justicia, ¿no es cierto? El derecho, lo que es justo. La mano izquierda se llama siniestra, ¿no es cierto? Cuando ocurre algo, dice, hubo un siniestro, hubo un accidente, era un siniestro, era como una desgracia. Pero si mi ojo bueno, es mi ojo derecho, que era el bueno, el que tenía que ver lo bueno, quería lo malo, entonces, bueno, más vale me sacaba el ojo. Pero si yo me sacaba el ojo, todos iban a saber, si yo me sacaba el ojo derecho, todos iban a saber que yo tenía malas intenciones en mi corazón. Entonces, por eso el Señor le está hablando de eso, ¿no es cierto? Del que mira y el ojo derecho. Y lógico que la miraba con los dos ojos, no cerraba el ojo izquierdo para mirarla, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que les digo para que nosotros podamos analizar por qué usa el Señor el ojo derecho. Porque si nosotros leemos el párrafo, fijémonos cómo viene el párrafo. Por lo tanto, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, acá el mirar a una mujer que le está mirando con los dos ojos, pero ¿por qué que se saque el ojo derecho? ¿Por qué no se saca los dos? Porque la miró con los dos. Pero como que el izquierdo, como que era la parte mala del todo lo que era lo siniestro, todo lo que era la izquierda era lo malo, entonces como que se esperaba que lo malo hiciera lo malo, pero que el derecho, que era ojo bueno, debía hacer lo bueno. Pero si el derecho me hacía hacer lo malo, me lo cortara. Por eso también habla de la mano. Seguimos leyendo esta partecita. Te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea que el mal ojo, sin cometer ningún tipo de acto malo, pero por mirar y desear y codiciar y hacer lo malo, ya podía ir al infierno. Entonces, para librarme de ir al infierno, el Señor dijo, mejor saca el ojo derecho. Ahora viene la otra partecita. Si tu mano derecha, y ahí viene, antes no había lavamanos como hay ahora, ¿no es cierto? No había ni siquiera baños, ¿no es cierto? No había baños. Uno si estaba descompuesto de vientre y eso, no había ropa interior tampoco, Tenían que tener una estaca e ir a hacer un hoyito en la tierra, hacer las deposiciones ahí y levantarse y salir. No tenían con qué higienizarse. Si se higienizaban con algún yuyo, con alguna planta, algo, tenían que usar siempre la mano izquierda, siempre. Porque la mano derecha iba a ponerla en el plato donde yo iba a sacar la comida, no había tenedores. Ahora no se usan por ahí tenedores Sí, en esa parte. claro, en esa parte no hay, ¿no es cierto? Se sirven en grandes, que para nosotros serían como una fuente, y se sirve con la mano, ¿no es cierto? Entonces imagínese que aquel que le faltaba la mano derecha, no iba a querer comer nadie con esa persona, porque iba a poner en el plato la mano con la cual debía higienizarse y todo. Entonces todo eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo a ellos, que para nosotros pasa desapercibido. Nosotros
en este tiempo, si nosotros no sabemos la costumbre y por qué el Señor lo ilustra de esa forma, es como que pasa desapercibido, como que no es nada. Nosotros vemos a una persona, si le falta la mano derecha, uy, pobre persona. Pero antes no era pobre persona si le faltaba la mano derecha. Es más, cuando iban a la guerra y eran derrotados, y aquellos que eran más hábiles para que no tomaran las armas nuevamente, le cortaban el dedo pulgar. Entonces ya sin el dedo pulgar no podían empuñar. Antes era o la espada o la jabalina o la lanza, ¿no es cierto? Esas eran las armas que se usaban. Y al cortarle el dedo pulgar no la podían empuñar las armas, no se podían levantar otra vez en contra. Por eso es que nosotros, para poder ver esta partecita de la escritura, tenemos que comprender esa costumbre, porque como a nosotros como que no nos llegaría tanto el mensaje si el Señor nos dice eso, de cortar la mano, porque nosotros, bueno, ¿cuántos hay que tienen la mano cortada por un accidente, tienen una prótesis? No, pero no era esa la cuestión. Era que después tenía que vivir toda una vida delante de la sociedad exponiéndose de esa forma. Y imagínense cómo quedaría la familia, cómo quedarían los hijos, la carga que le tocaría llevar. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. Y no está acusando a nadie. Esto no es una acusación que el Señor está dando. Está trayendo una enseñanza. Claro, es una advertencia que el Señor está haciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y comprobar. Por eso el Señor le dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Pues es mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero claro, vivir yo sin la mano derecha iba a ser durante el resto de mi vida que yo tenía que ser visto de mala manera delante de los demás. Entonces, en vez de eso, bueno, mejor con la mano derecha no hacía lo que no debía hacer. Y eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo en esta enseñanza. No sé si les hice mucho lío, me preguntan. Yo le quiero preguntar. Sí. Yo le quería preguntar, acá vemos este párrafo acá que era como una costumbre de los varones y todo recaía en los varones. Sí. Ahora, Sí. en este tiempo de ahora, Sí. ¿cómo lo ve el Señor, por ejemplo? ¿Y cómo lo tendríamos que ver nosotros? Sí. Cuando la mujer que es casada busca otro hombre, pero ya no lo busca para tener hijos. Y en este caso se buscaba para eso, en este sería un acto de fornicación, ¿no es cierto? Sería un acto de fornicación, que también está mal. Pero en este caso, que la palabra adulterio habla de otro, agregar otro, de agregar, y terio, útero, entonces agregar otro útero, eso es lo que está diciendo. No está diciendo desprenderse y adquirir otro, porque el hombre podía tener más esposas, ¿no es cierto? Pero no está hablando de ese caso, ¿no es cierto? De adquirir otro útero más para tener más hijos, como fue el caso, ¿no es cierto?, de Jacob. Tuvo a Raquel, a Lea, a Filpa y no me acuerdo cómo es que se llamaba la otra, la sierva, ¿no es cierto? Tuvo 4 vientres para procrear. No está hablando de ese caso, ¿no es cierto? Está hablando de eso. Por eso es que hoy la falta estaría vista de otra forma, estaría vista no como citando este texto. ¿Hay texto? Sí hay texto para citarla, pero no se estaría viendo con este texto, porque este texto está hablando de lo que es el útero, ¿no es cierto?, de la parte esa para tener hijos. Que hoy por hoy la mujer, si va con otro hombre, lo que menos quiere es tener un hijo de ese otro hombre, ¿no es cierto? No. Por las dudas se vayan a dar cuenta, dice. Claro. Entonces, eso es lo que vemos, por qué no se allegaría es más grave, porque es más grave. Sí. Lo que hace la mujer es más grave porque no entran al cielo. No entra, pero también el Señor tiene misericordia y conoce. Si queda embarazada. No, dice los fornicarios no entrarán. Claro, no entrarán, ¿no es cierto? Pero también hay que ver en lo que el Señor también tiene escrito en la palabra,
que hay mujeres que buscan de tener hijos, ¿no es cierto? Hay mujeres que buscan de tener hijos. Por eso dice la palabra que hay cosas que nunca dicen basta, y entre esas cosas cita a la matriz estéril, ¿no es cierto? Que siempre anhela y siempre quiere tener, y hay un único medio, ¿no es cierto?, que es el coito, no hay otra fe. Hoy nosotros podemos decir, no, pero la ciencia tiene hoy cómo implantar, ¿no es cierto?, cuando la mujer está ovulando, puede implantar un espermatozoide. Es más, hasta hoy, en una persona que sea virgen, que tenga el himen intacto, hablando de la mujer, pueden, a través de la fecundación, implantar sin romper, porque el himen es elástico, ¿no es cierto?, y tiene perforaciones. Por ahí es cuando uno hace la micción, sale por ahí, ¿no es cierto? La micción sale por la perforación que tiene el himen. O sea, una criaturita, una bebé chiquita, orina, cuando hace la micción, tiene el himen intacto, pero tiene la perforación el himen por donde sale la micción, ¿no es cierto? Bueno, por ahí se podría implantar, ¿no es cierto?, para que la mujer cuando está ovulando un espermatozoide sin romperlo, y podría decir, bueno, una virgen. Por eso es que cuando habla la palabra de Dios de la virgen, usa dos palabras que son distintas, que son adulá y que son alma, que son distintas, ¿no es cierto? Habla de una niña y de una mujer que puede procrear pero que todavía no tiene esposo. Pero ese es otro tema. Sí, Paul. Sí, pastor, y el pasaje ese que dice que fue encontrado en el mismo acto del adulterio. Sí. ¿Quién era casado? ¿El hombre? Claro, el hombre era casado. ¿Por qué le acusaron a ella? Por eso mismo, porque ahí la acusación estaba mal hecha porque querían ver qué es lo que había, qué es lo que juzgaba y qué es lo que decía. Si hablaba en contra de la ley, porque lo primero que le dijeron, Moisés nos mandó, ¿no es cierto? Entonces como que ellos iban a obedecer lo que Moisés le había mandado. Ahora, y en esto va un poco a la pregunta que también venía, porque esa misma cita también habla de la mujer. Y a la mujer también le dice el Señor, ni yo te condeno, vete. Claro, quiere decir que ella tenía su parte también, pero una parte la tenía ella, no la otra, pero también le fue dada. En la cita de esa, lo que falta es el hombre. Entonces, ambos debían ser muertos, decía la palabra, ambos. No sería que la mujer fornicó y él adulterio. Claro, él cometió adulterio, ¿no es cierto? Y dije, esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y le dijeron, Moisés nos mandó a apedrar a tales mujeres, dice. Claro, y al hombre no. Y la ley decía, ambos debían morir, ¿no es cierto? Y el Señor, si permitía que mataran a la mujer, después no podía decir, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, pues, no, porque la mandó a matar. Pero no trajeron los dos, entonces no se podía llevar a juicio. Ellos sabían que cuando un juicio era capital, cuando se tenía que aprobar un juicio que era capital de cabeza que costaba la vida, debía ser acusado con 2 o 3 testigos. Si no, no se podía sostener. Si no tenían esos testigos, no se podía sostener el juicio capital, no se podía aplicar. Y ellos se presentaron todos trayendo a la mujer. Y entonces el Señor le dijo, bueno, el que de ustedes no tenga pecado sea el primero en arrojar la piedra. Entonces ellos se consideraron tan pecador como la mujer que había sido encontrada, ¿no es cierto? El Señor, ¿por qué? Le dice, ¿quién de ellos no podía decir que tenía pecado? Si se habían confabulado ellos en hacer eso. Entonces ya había en ellos la mala intención de lograr pagar a la mujer o al hombre para que cometiera y se dejase encontrar. Porque ¿quién iba a querer prestarse para eso si sabía que la ley mandaba matarlos en el mismo acto? Y ellos todos sabían, inclusive el hombre que... Claro, por eso. Y ahí es donde no era justo lo que querían aplicar, ¿no es cierto? Por eso es que el Señor le dice a ella, los que te condenaban, ¿dónde están? Pero el Señor le dice, ni yo te condeno. Él podía haberla condenado. Pero le dijo, ni yo te condeno, vete, pero no peques más.
Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, que tampoco el Señor sí podría haberla condenado tranquilamente, ¿no es cierto?, por algo que uno lo puede ver mucho menos por la mentira que dijo Zafira, le costó la muerte, ¿no es cierto? Zafira, vendieron en tanto la propiedad, ah, sí. Bueno, y ahí a la puerta están los pies de los que enterraron a tu marido. Y mintió, no era que cometió un acto de adulterio, pero mintió. Y entonces ahí está donde nosotros debemos ver que Pedro no dijo, yo soy Dios, sino que dijo, no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios, le dijo a Ananías, ¿no es cierto? Porque la mentira no iba a los oídos de Pedro, iba a los oídos de Dios. Por eso Pedro dijo de esa manera, no es que Pedro se hizo Dios, no. Dijo, no le has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. En esta otra partecita que estamos viendo, ¿cuál es la duda que nos queda de esto que estuvimos viendo? Que hubiera querido ser hombre. A mí lo tengo bien claro ahora. Claro, es lindo. De que dice, si tu ojo derecho tiene ocasión de caer, sácalo. Claro. Se lo decía como para, no como para que se saque el ojo, sino que para que no vuelvan a hacer lo mismo. Le daba la opción. Bueno, vos si querés seguir codiciando el campo del vecino que te rinde tanto, al vecino le rinde tanto, y vos querés eso, lo estás codiciando con la vista, ¿no es cierto? Entonces, bueno, perdé el ojo o no pienses más así. Eso es por eso es que hablaba del ojo derecho, de todo. ¿Cómo logró Satanás engañar a la mujer? Fue precisamente por la vista, ¿no es cierto? Dice, vio que el árbol era bueno y codiciable, y acá está viendo, ¿no es cierto? El Señor está poniendo lo mismo, la vista que lleva a la codicia. Y ese... Claro, no. A mí, en toda esta enseñanza que el Señor Jesús hace, para mí, yo creo que lo que más Él quiere hacer entender es las intenciones que tiene. Si bien yo no puedo saber la intención que tienen las hermanas, porque entre nosotros no, pero el Señor Jesús sí sabía con qué intención. En el caso, por ejemplo, de que llevaban a la mujer que había con el hombre cerca. Sí. Era que querían, con una intención llegaron ellos allí. No llegaron porque la querían traer, hacían una intención de ver cómo Jesús reaccionaba o hacía. Claro, no es que es así, por eso lo hacían para tentar. De hecho que nosotros no vamos a ver la intención adentro, pero si te sacamos un ojo sí te ibas a dar cuenta. Ah, sí, claro, si se sacaba el ojo derecho, por eso es que no era cualquier ojo el que se tenía que sacar, No podemos saber cómo es la envidia, no podemos saber cómo es la Claro. mentira, no podemos saber cómo es... Pero el que se sacaba el ojo sí. Claro, igual que a la mujer que se le caía el diente, también se sabe. No, claro, no, a ver, no está hablando de lo que nosotros llamamos vientre, no está hablando de lo que nosotros llamamos la panza, el estómago, no está hablando de eso, no está hablando del muslo. Siempre que se habla del vientre o del muslo en ese caso, está hablando del aparato reproductor, ¿no es cierto? Está hablando de eso, ¿no es cierto? Que se caía el vientre quiere decir que iba a dejar de tener hijos. A eso se está refiriendo. Como muslo también, cuando habla de muslo o de lomo. No, pasa que nosotros tenemos traducciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos traducciones. Y a nosotros cuando íbamos a la escuela nos enseñaron lo que en castellano significa vientre, ¿no es cierto? Sí, nos enseñaron eso. Pero nosotros tenemos que ver que estamos tratando con traducciones. Cuando le dice a Abraham, ¿no es cierto?, al siervo, bueno, pon tu mano bajo mi muslo, ¿no es cierto?, y que le jure que iba a ir a traer una esposa para Isaac. Bueno, está diciendo que ponga la mano de él debajo del pene, porque ese era el muslo, ¿no es cierto? Salió, o los lomos, a eso hacía referencia cuando en esa parte, ¿no? Se traduce, para no poner eso, se traduce, pero lo que en la costumbre hebrea lo que era eso, ¿no es cierto? Por eso dice, y salieron de los lomos de Jacob, no salieron de los lomos de Jacob, pero sí
para decir de dónde salieron, usan esa palabra, ¿no es cierto? Y cuando usan la palabra también que se va a caer el vientre, por eso dicen, no codiciarás, ¿no es cierto?, a la mujer, y acá habla de la palabra adulterio, que estamos hablando del útero, que es donde está el aparato reproductor de la mujer, a eso está haciendo referencia. Y cuando dice se va a caer el vientre, quiere decir que va a dejar de producir, va a dejar de ser fecunda la mujer. Y si dejaba de ser fecunda, entonces ya era vista como una mala mujer. A eso es lo que está haciendo referencia. Por eso digo que, como son traducciones, nosotros tenemos que verlas en la palabra original, lo que significaba, ¿no es cierto?, esa palabra y qué costumbre había. Acá, por ejemplo, es que el Señor Jesús, sabiendo las intenciones que había en el corazón de ellos, y le está hablando a todos los casados, le está diciendo todo esto, para que lo transmitan a sus hijos, porque esa era la ley, ¿no es cierto?, se la transmitirás, las hablarás con tu hijo cuando vayas de camino, al acostarte, al levantarte. Esa era la costumbre en el pueblo de Israel. Y la mujer, ¿cómo no hay ahí donde la mujer que... 7 cosas hay que nunca dicen basta. Vamos. Pero, la mujer estéril, ¿qué es lo que era? ¿Cómo? Pensé que había dicho algo sobre la mujer que no podía tener hijos. Sí. Porque yo me refería a como defecto que vean los demás que era una persona que había codiciado a alguien, era porque le faltaba el ojo. Era lo que hacía referencia. Entonces yo decía, bueno, y la mujer que se le cae el vientre, vemos una mujer con el vientre caído porque también... Claro, y no está haciendo alusión a eso. No. Claro. Y a lo que decía de los que nunca dicen basta, Proverbio 30. Proverbio 30, esta es la cita de cual hablé. Porque la mujer, como el pastor, era como que era castigado por Dios por no tener hijos, ¿no? Sí, era un castigo, porque el mandamiento era precisamente... Claro. Y siempre se le echaba la culpa a la mujer. No, al hombre también, pero como la mujer era la que quedaba embarazada y se veía, del hombre no se veía, Proverbio 30, 15, la última parte dice, 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta, y de las 3 que habla, el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua, y la cuarta, el fuego que nunca dice basta. Entonces, está haciendo hincapié en la esterilidad, ¿no es cierto?, la matriz estéril, siempre quiere, a ver si es ella, o se daba que era en el caso de Abraham y Sara, dice que Dios había cerrado la matriz de Sara y abrió Dios la matriz de Sara. Entonces quiere decir que Sara era la que tenía la matriz cerrada, ¿no es cierto? Pero no era mala la mujer. No era mala, sino que a su tiempo el Señor tenía que hacer las cosas a su tiempo, ¿no es cierto? Dios tiene todo bien coordinado, todo a su tiempo, bien ordenadito. ¿Cuál era, Poldi, que ibas a preguntar? No, ella... Ah. No era eso lo de las 7, no, de las cosas de las 3. Que nunca decían basta. Ahí donde quiero ir yo y me dice, no sé lo que quiero preguntarte porque ni yo le entiendo. Es tan difícil de entender. Bueno, entonces vamos a dejar este estudio y lo hacemos con 3 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que vive y reina para siempre.